Febrero de 2009. Los científicos han descendido al Valle de los Reyes. Su objetivo, desentrañar un misterio. Hace 3 años, ante la mirada de periodistas y cámaras, se descubrió una nueva tumba. En su interior hallaron varios sarcófagos y muchos objetos, pero ninguna momia. Todas las pruebas indicaban una conexión con el niño rey Tutankamón, enterrado a solo 15 metros. Pero cuando parecía que los arqueólogos estaban a punto de descubrir qué significaba todo aquello, tuvieron que marcharse. Ahora, el doctor Otto Schaden y su equipo han vuelto con la esperanza de responder a la pregunta: ¿de quién era esta tumba? La búsqueda de un nombre termina cuando descubren el verdadero propósito de la cámara. ¿Qué hacía todo esto aquí? Porque no hay nada igual en ningún otro sitio. Esta historia asombrosa comenzó en 2006. Ahora la historia continúa. Lo que parecen desechos resultan ser valioso polvo arqueológico. Hemos recuperado partes del cuerpo de alguien, tejido humano. Están a punto de descubrir un mundo que nadie debería haber visto. Podría reescribir este aspecto de la historia de Egipto. ¿Podría ser una mirada fugaz a los preparativos funerarios del faraón más conocido? En la tumba de Tutankamón encontramos prácticamente cualquier cosa que habría usado durante su vida. En este caso, lo que tenemos no son esos artículos, sino los restos, posiblemente, de su embalsamamiento y de los preparativos funerarios. Desvelamos el veredicto final sobre la tumba misteriosa de Egipto. Este es el legendario Valle de los Reyes de Egipto. El doctor Otto Schaden ha vuelto para resolver el enigma de la tumba denominada KV63. Es todo un alivio el haber vuelto para seguir trabajando. La KV63 es el hallazgo más importante del doctor Schaden y también el más destacado en el valle tras casi un siglo. Es la primera tumba encontrada en el Valle de los Reyes desde que Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. Hubo un vacío de 83 años y entonces apareció la KV63. En 1922, el descubrimiento de Howard Carter de la tumba de Tutankamón asombró al mundo. Sin embargo, pasaron 8 décadas en las que no se encontraron más tumbas. Muchos creyeron que no quedaba nada por descubrir. El doctor Schaden demostró que se equivocaban. En 2006, durante una excavación rutinaria de la choza de un obrero, hizo un descubrimiento importante. Después de trabajar aquí durante casi 15 años, pasando casi desapercibidos, de repente éramos el centro de atención. Fue toda una sensación internacional. La primera tumba descubierta en más de 80 años. Es un descubrimiento arqueológico espectacular. Durante casi un siglo ha habido 62 tumbas conocidas en el Valle de los Reyes. El equipo del Dr. Schaden encontró la número 63. Cuando entraron, comenzaron un viaje sin parangón. Descubrimos que teníamos lo que era un territorio arqueológico virgen justo bajo nuestros pies. En el interior de la KV63 encontraron 28 vasijas de almacenaje y 7 sarcófagos, incluido un objeto que todo el mundo había deseado: un féretro sellado. No se puede hacer nada. El sueño de cualquier arqueólogo hecho realidad. Si había una momia en su interior, sería la primera que se encontraba desde la de Tutankamón. Todo el mundo sabía que estaba a solo 15 metros de los restos del propio niño rey. En mi opinión, la KV63 es un descubrimiento muy importante porque se encontró después del rey Tutankamón y cerca del rey Tutankamón. Los cuerpos de la mujer de Tutankamón, Ankesenamón, y de su madre Quilla nunca se hallaron. Algunos expertos creían que el sarcófago podría contener a alguna de las dos. Conocido como el sarcófago E, este estaba rodeado de vasijas y otros objetos.
Antes de que los investigadores pudieran abrirlo, tenían que llevar a cabo una operación delicada y peligrosa. Nos llevó un tiempo llegar por primera vez al sarcófago E, porque estaba en una esquina y había que apartar lo que había delante antes de trabajar con él. Entre los objetos había piezas extraordinarias, como un pequeño sarcófago de oro, similar a los encontrados en la tumba de Tutankamón. Esto se hizo en un taller real para un miembro de la realeza. También había un precioso sarcófago pintado. Una vez despejado el camino, se pudo inspeccionar el sarcófago E. La prioridad del Dr. Shaden era encontrar un nombre. Intentó ver más allá de la gruesa resina, inspeccionando cada centímetro en busca de jeroglíficos. Posiblemente se trate de una boca, que es la R. Y estos 3 símbolos altos serían KBH. Quebec. Debajo, si estamos en lo cierto, debería haber una víbora con cuernos. Podría ser Quebesenuf, que es uno de los hijos de Horus. Es el símbolo de una figura venerada. Parecía que la resina había cubierto el nombre del fallecido y se habían quedado sin tiempo. El sarcófago debía ser reforzado y el proceso cubrió cualquier prueba que pudiera haber en él. Hoy lo envolveré con papel de seda. Si quieres hacer algo, hazlo ya. El Dr. Shaden empleó tecnología avanzada. Primero, luz ultravioleta, en un intento de resaltar los contornos borrosos. Parecía que había un borde interior. No pudimos ver inscripciones, ni siquiera usando esto. Así que habrá que volver a analizar las fotografías. A continuación, analizó las fotografías digitales, aumentándolas y retocándolas para intentar mejorar las imágenes, pero fue incapaz de descifrar nada. Las ranuras y muescas grabadas en la madera eran demasiado tenues. Los investigadores tenían que eliminar la resina para tener alguna esperanza de encontrar un nombre, pero eso no se podía hacer hasta que el sarcófago estuviera abierto. La doctora Nadia Lokma intentó revisar el sarcófago sondeándolo con cuidado. Lo que siento al introducir esto es que hay algo blando. Sí. Aquí hay algo dentro, pero no sabemos el qué. El momento de la verdad había llegado. Los medios bajaron al Valle de los Reyes. El doctor Zahi Hawass, director del Consejo Supremo de Antigüedades, llegó para abrir personalmente el sarcófago. Todo el mundo quería saber si contenía una momia. Disculpen, disculpen, disculpen. Apenas había espacio para los arqueólogos. Vale. Atención, si escucho cualquier cosa en inglés o en árabe, haré salir a todo el mundo de la tumba. Y lo digo en serio. Doctor Shaden, por favor, adelante. Se trataba quizás de la mayor noticia procedente de Egipto en casi un siglo. Esperad, la base. ¿Vale? Vale. Por aquí, así. Muy bien, con cuidado. Abrieron el sarcófago y este no contenía ninguna momia. Pero sí contenía todo un tesoro de objetos que llevaban 3 milenios ocultos. Se puede ver un collar con flores. Fijaos en esta flor de aquí. Estos son restos de lino y se puede ver también una pieza de oro. Esperábamos encontrar una momia, pero esto es aún mejor. Fijaos, esto es como una bolsa y tiene un asa. Cielo santo, esto es un tesoro. Estos hallazgos hicieron las delicias del equipo, porque cada cual los acercaba más a un nombre.
Pero 3 años más tarde, la búsqueda había cambiado de dirección. La cámara no era lo que parecía. El doctor Otto Schaden y su equipo han regresado a la KV-63, la tumba egipcia recién descubierta. Nuestra mayor esperanza es que el nombre del que debería haber sido el propietario aparezca. Tienen ante sí una cámara vacía y lo que para un ojo poco entrenado parecería basura. Pero que para los arqueólogos es un tesoro. Esperan descubrir la historia que se oculta tras esta tumba. Su odisea comienza cuando rompen el sello de una de las vasijas de almacenaje. La sensación de agitación es inmediata, porque nadie ha tocado esto desde que se selló. Así que cuando lo abrimos, somos los primeros en entrar en contacto tras más de 3000 años. Primero golpean alrededor del borde del sello de yeso. Bajo este hay un tapón de barro. Esto está bastante bien porque está lleno hasta el cuello. De forma que tendrá cosas más emocionantes dentro. En esta hay muchas cosas interesantes. En esta hay mucha resina. Podemos unir todas las piezas pequeñas para conseguir respuestas. Podría ser parte de un festín funerario. Encuentran semillas y pepitas de dátil. No se trata solo de cosas que se usaron de forma práctica. Podría ser parte de lo que la gente comía y bebía justo antes del internamiento. ¿Estás emocionado, Ernst? Estoy entusiasmado. El contenido de estas vasijas podría sumarse a las pruebas encontradas en 2006. Deben construir una matriz de pistas que encajen de forma extraordinaria. Durante la excavación de 2006, pensaron que serían capaces de identificar al dueño de la tumba. Mientras investigaba la primera tanda de vasijas, la profesora Salima Ikram creyó que estaba a punto de tener éxito. Deberíamos estar cerca de encontrar el nombre de alguien, porque ya hemos abierto 10 vasijas. Estos fragmentos de sellos de barro podrían ser pruebas importantes. Cuando los sacerdotes al mando del Valle de los Reyes cerraban algo, lo marcaban con un sello, y este es el sello de la necrópolis. Los sellos de los cementerios son una de las mejores pruebas de datación en el Valle de los Reyes. Las inscripciones diminutas a veces contenían un nombre, un enorme avance. Llamaron a Mansur Boreik, del Consejo Supremo de Antigüedades, quien examinó una foto de uno de los sellos. Está claro que esto es Ba. Ba es el ave y esto es Atón. Esta es una prueba excelente para nosotros. La inscripción contiene el símbolo de una deidad solar llamada Atón, o el disco solar. Atón fue adorado durante un periodo breve de tiempo durante una era conocida como el período amarniense. Se le relacionaba con dos faraones importantes. Esto procede de Amarna porque, ya sabes, que esta se relaciona con el periodo de Akenatón y también con el de Tutankamón. El doctor Schaden había encontrado otra prueba que apuntaba a la época del reinado de Tutankamón. Tenemos otro sello, uno de los mejor conservados, casi perfecto. Este es importante porque también se relaciona con impresiones encontradas en la tumba de Tutankamón. Eran casi idénticos. Por primera vez, el doctor Schaden podía datar la KV-63 dentro del reinado de un faraón específico. Por lo que parece, estamos acercándonos a qué nombre real o nombres aparecerán, basándonos en los sellos y en
La relación con las tumbas cercanas del valle, en esta fase yo diría que si encontramos algún nombre en los sellos, probablemente será Tutankamón. Pero me arriesgo mucho al decir un nombre. El datar la cámara dentro del período de Tutankamón fue un gran paso adelante, pero el equipo seguía desconcertado. Esto es una tumba. ¿Por qué no hay ninguna momia? ¿Y por qué no hay ningún nombre? Buenos días, Salima. Hola, Ken, ¿cómo estás? Bien. A medida que vaciaba las vasijas, la profesora Ikram encontró grandes cantidades de natrón, un mineral blanco pulverulento que los embalsamadores del antiguo Egipto empleaban para secar los cadáveres. Una vez seco, el cuerpo se conservaba en aceite y se envolvía con vendas. La profesora Ikram también encontró algo más: tejido humano. Lo que es interesante es que hemos recuperado partes del cuerpo de alguien. Tejido humano. Toma. No llevas guantes. Opinaban que estos materiales habían sido empleados en algún momento para la momificación. A veces, durante el proceso de momificación, pierdes fragmentos. Eran desperdicios del proceso de momificación. Los antiguos egipcios creían que podían vivir para siempre si se conservaban sus cuerpos. La momia se convertía en un refugio para su espíritu en la otra vida. Pero ¿dónde estaban las momias? A cada paso parece que la historia da un giro inesperado. Estas almohadas tienen más de 3000 años de antigüedad. Pueden parecer corrientes, pero es un descubrimiento inusual. Nunca antes se habían encontrado almohadas en el Valle de los Reyes. El Dr. Shaden espera identificar al propietario buscando un equivalente de las iniciales bordadas actuales. La doctora Elise Van Roos es experta en tejidos antiguos. Primero pensé, ¿almohadas? ¿Son de verdad almohadas? Están repletas de plumas de aves diminutas e indican un estatus elevado. Incluso en la tumba de Tutankamón, donde había un armario completo, muebles y de todo, no había ninguna almohada. A medida que la doctora Van Roos las examina, encuentra jeroglíficos. Posee algunas marcas en el lateral hechas con tinta. Son las típicas fórmulas funerarias. Sí, probablemente las harían antes de trasladar las almohadas a la tumba. Las almohadas tenían inscritas una bendición: eternidad y felicidad en el más allá. Era un deseo destinado a alguien que las llevara consigo al morir, pero ¿quién había muerto? La mayoría de las tumbas, como la de Tutankamón, poseían el nombre del fallecido, pero la primera tumba encontrada en más de 80 años no tenía ningún ocupante ni ningún nombre. Entonces el equipo descubrió una pista vital. ¡Madre mía! Por fin tenían una inscripción. Eso es lo que queríamos buscar. Después encontraron algo más. Déjame ver. No digas que nunca te hago regalos. El texto estaba escrito en una antigua escritura egipcia llamada hierática. El Dr. Shaden comenzó a traducirlo. Empieza con el año 5 y menciona el vino. Esta palabra tengo que descifrarla. Se trataba de un fragmento de una vasija de vino del 5º año del reinado de un faraón. Pero la palabra clave, el nombre del faraón, no estaba. El Dr. Shaden esperaba poder identificar el periodo en el que la tumba había sido rellenada, examinando los otros objetos. Los materiales del interior parecen encajar aproximadamente con la 18ª dinastía. Hay cerámica similar, boles en miniatura parecidos, cubiertas de vasijas similares, así que sabemos que se circunscribirá a la época de la 18ª dinastía. La 18ª dinastía fue un linaje de faraones que gobernaron Egipto entre hace 3500 y 3300 años. Tutankamón fue el más conocido. El Dr. Shaden encontró otra conexión.
Este pequeño bol en miniatura, por ejemplo, se usaba con frecuencia en las ofrendas. Tiene una pequeña inscripción en el lateral que pone ofrenda y el número 28. ¿En serio los numeraban? Sí, esto mágicamente representa 28 ofrendas de, supongo que, lo que tú quieras. ¿De verdad? Vale. Las pinturas antiguas muestran que los egipcios depositaban estos boles en las tumbas como símbolos de comida para el viaje al más allá. Al Dr. Shaden el diseño le resultaba familiar. Es interesante porque es parecido a los boles en miniatura de la 54. La KV-54 contiene ofrendas extraídas de la tumba de Tutankamón. Las conexiones con Tutankamón se acumulaban. Desvelarían algo que nadie debería haber encontrado. Tiene que ver con un hecho que consumía los pensamientos de todos los faraones, su viaje a la otra vida. No obstante, cuando la investigación del equipo comienza a coger ritmo, el clima se vuelve en su contra. Era a finales del abrasador verano egipcio de 2006. La tumba y sus inestimables objetos habían estado 3 meses expuestos a los elementos. El Dr. Shaden y su equipo estaban exhaustos. A 54 grados centígrados hacía demasiado calor para trabajar y les preocupaba otro aspecto. La zona era susceptible a las riadas. El mayor peligro lo plantean las montañas del oeste. Si continuaban, podrían perderlo todo. Decidieron sellar la tumba y dejar el Valle de los Reyes. Pero todavía quedaban 16 vasijas de almacenaje por abrir y un montón de información que encajar. Cuando regresaron, 3 años después, el misterio de la tumba sin momias finalmente se resolvió. En febrero de 2009, el Dr. Otto Shaden y su equipo regresaron a Egipto. Esperaban desentrañar el misterio de la KV-63, una tumba que no contenía ningún nombre ni albergaba ninguna momia. Llevo mucho tiempo planeando esta temporada. El Dr. Shaden quiere ponerle un nombre a la tumba misteriosa. Hasta el momento, los elementos clave o estaban cubiertos de resina y raspados o borrados. Los profesores Salima Ikram y Earl Ehrman abrirán las 16 vasijas de almacenaje que faltan por abrir. Y la doctora Elise Van Roos, experta en tejidos antiguos, intentará descubrir el propósito de las almohadas de 3000 años de antigüedad encontradas en el interior de este sarcófago. Ikram y Ehrman comienzan a abrir las vasijas. ¡Fantástico! Buscan pistas en estas antiguas cápsulas del tiempo. ¡Bingo! Hoy estamos trabajando en esta vasija y hasta el momento contiene muchos tipos diferentes de cascarilla y cerámica. La cascarilla es básicamente el residuo de la cosecha. Cuando tienes trigo, cebada o lo que sea, esto es lo que queda de las semillas. En la antigüedad, dado que no tenían espuma de poliestireno, usaban esto para empaquetar las cosas y que no se golpearan. Mientras la profesora Ikram trabaja en las vasijas, el Dr. Shaden está determinado a encontrar un nombre en el sarcófago que estuvo una vez sellado. Su equipo está usando alcohol y acetona para eliminar concienzudamente la resina. Nuestra mayor esperanza es que el nombre del que debería haber sido el propietario aparezca por alguna parte. Están apareciendo algunas formas. Es demasiado pronto, aún está ennegrecido. Al eliminar la resina, con suerte, los símbolos serán visibles. Por fin avanzan. En este lateral, en la tapa, tenemos un texto de veneración al dios Thoth. Y después parece que también se refiere al dios Osiris. Han encontrado referencias a dioses, pero cualquier nombre humano ha sido eliminado. Al menos por el momento, el Dr. Shaden no tiene más información.
Los profesores Ikram y Herman han encontrado pruebas de profanadores de tumbas de naturaleza no humana. Es frecuente encontrar larvas de mosca o crisálidas que nos muestran que moscas y gusanos se estuvieron alimentando del cadáver. Independientemente del cuidado que se ponga, las moscas lo invaden todo. Crecen gusanos y encuentras crisálidas de mosca en el interior del cadáver, a pesar de ser un entierro de alta alcurnia. Los entierros de la alta sociedad requieren almohadas de categoría como estas, con la inscripción de una bendición dirigida al fallecido, eternidad y felicidad en el más allá. El conteo de hilos, 18 por centímetro, tiene un significado para la doctora Elise Van Roos. Están hechas de un lino de una calidad que se usaría en una casa real. Estas son las primeras almohadas de este tipo que se encuentran en Egipto. También he visto algunos de los tejidos procedentes de la tumba de Tutankamón. Son de calidad similar. Y aunque él tenía muchas prendas de ropa y todo tipo de tejidos, no había ninguna almohada en su tumba. No había visto nunca nada igual. Sí, vale. La profesora Ikram ha encontrado algo que no había visto antes. Esta vasija presentaba otra peculiaridad muy curiosa. Solemos encontrar bolsas de lino llenas de natrón. Aquí hay bolsas de lino llenas de cascarilla. Esta podría ser una técnica muy inteligente durante la momificación, porque la cascarilla también absorbe líquidos. Quizá en un primer momento usaron natrón y en una segunda fase de secado, quizá buscando que el cuerpo tuviera buen olor, usaron cascarilla. Este hallazgo poco frecuente sigue estableciendo un paralelismo con Tutankamón, dado que también se encontraron bolsas de cascarilla en su tumba. Las vasijas además contenían algo totalmente inesperado. Claro que nos emocionamos cuando entre los escombros del interior de la vasija vimos una pequeña cabeza de león mirándonos. Tiene algunos indicios de la melena. Los ojos están un poco descentrados, pero es bonita. Es uno de los objetos más singulares encontrados este año. El Dr. Shaden cree saber cómo se usaba. Creo que podría usarse para mantener el sarcófago o quizá la momia en ciertas fases del proceso elevada del suelo. Tenemos algunas piezas de madera con anexos que podrían servir como patas. Quizás no estuvieran unidas a esto, pero esto podría colocarse sobre ellas y se elevaría del suelo. Ahora, 3 años después de su descubrimiento, la KV-63 está vacía. Lo han examinado todo y las pruebas se amontonan. La extraña colección de sarcófagos con los nombres borrados, el natrón, la cascarilla, los boles, las almohadas y la cama. Todo lleva a una conclusión. Los objetos son los utensilios del oficio de embalsamador. El Dr. Shaden opina que esto les permite acercarse al mundo secreto de los preparativos del funeral de un faraón. Eso explica por qué no había ningún cuerpo en el sarcófago sellado. Es posible que el sarcófago fuera hecho para alguien, pero que nunca se llegara a usar. Esa persona podría haber sido considerada indigna para la siguiente vida y por tanto habrían borrado su nombre. Después puede que intentaran reciclarlo. Por eso lo recubrieron con resina y lo usaron para almacenaje, como un baúl. Un baúl muy elaborado. Una inscripción desvela que uno de esos sarcófagos estaba destinado para una niñera real. Puede que nunca sepamos por qué los embalsamadores usaron el sarcófago como baúl. Pero el Dr. Shaden sí sabe una cosa. Estamos seguros de que la tumba se construyó en un principio con la intención de usarse como tumba. Él y su equipo opinan que después fue destinada a un propósito diferente. Finalmente no se usó como tumba, sino como escondite de un embalsamador. Este escondite aparentemente perteneció a los embalsamadores de alguien especial. ¿Bonito jarrón? Se trata de una colección de materiales de embalsamamiento que podría tener, y quizás sea así, una conexión con un entierro de la realeza en el valle. Los materiales son casi idénticos a los que encontramos en la tumba de Tutankamón.
Todo, desde la cerámica hasta las grandes vasijas de almacenaje, algunas impresiones de sellos, incluso la marca de 5 años de la vasija de vino, todo señala a algún punto de la época de Tutankamón. La similitud con los artículos encontrados en la tumba de Tutankamón y las fechas coincidentes llevan a una teoría nueva. La KV-63 puede que no pertenezca simplemente a la época del reinado de Tutankamón. Podría estar directamente relacionada con la muerte del faraón. En la tumba de Tutankamón encontramos muchas cosas en vasijas y en diferentes recipientes. Encontramos vino, ropa, sandalias, bastones, boles, prácticamente cualquier cosa que habría usado durante su vida. En este caso, lo que tenemos no son los artículos de su vida, sino los restos, posiblemente, de su embalsamamiento y de los preparativos funerarios. Parece que existen más pruebas que apoyan esta teoría. La clave reside en las circunstancias que rodearon la muerte de Tutankamón. El niño rey no estaba enterrado en un complejo elaborado, como las formidables tumbas encargadas por muchos faraones. Esta no ha sido diseñada como una tumba de la realeza. Tendría una forma y tamaño diferente y habría mucha más decoración del tipo que podemos encontrar en otras grandes tumbas del valle. A la decoración de la cámara le faltan detalles y adornos. Y su tumba contiene artículos de segunda mano. En esta tumba hay muchas muestras de que los elementos fueron reutilizados. Por ejemplo, este sarcófago fue construido para otra persona. Y la tumba de Tutankamón era más pequeña de lo que debería haber sido. Por tanto, puede que no hubiera espacio para los materiales sagrados de su momificación. Sin embargo, ya tenían una tumba parcialmente construida que podían usar. Convenientemente cerca de la cámara funeraria de Tutankamón, la KV-63 podría haber sido la opción más lógica. El encontrar este escondite extraordinario ha desvelado información nueva sobre los rituales de embalsamamiento de la élite de los antiguos egipcios, pero también ha planteado preguntas nuevas. Tenemos la cámara. ¿Para qué se usaba? ¿Era para secar el cuerpo o se usaba para ungirlo? Esa es una gran pregunta. Tenemos estas enigmáticas piezas de madera con patas, cada una con 4 patas, y probablemente se trate de un conjunto de 3. ¿Era para colocar encima el cuerpo? Porque tienen cierto tipo de manchas. ¿Se deben estas al contacto con los aceites que se aplicaban sobre el cuerpo o tenían otro propósito? También tenemos un gran número de almohadas y muchas de ellas tienen manchas de un material resinoso. ¿Era para levantar el cuerpo y que fuera más cómodo? ¿Las usaban los asistentes al banquete funerario? ¿Qué hacían aquí? ¿Para qué se usaban y por qué están en este escondite de embalsamamiento? Porque no hay nada igual en ningún otro sitio. Aunque las preguntas siguen sin respuesta, la KV-63 ha desvelado un mundo oculto que nunca deberíamos haber descubierto. Todo se suma a la idea general de la magnitud y alcance de este sistema de embalsamamiento. Y por supuesto estamos añadiendo más natrón. El natrón es la sal que los embalsamadores usaban para secar los cadáveres. Si el escondite está relacionado con Tutankamón, el natrón encontrado aquí podría haber sido usado para momificar su cuerpo. En 2006 teníamos casi 140 kilos y ya habéis visto las bolsas enormes llenas. Ahora tenemos unos 200 o 225 kilos de natrón, que Salima afirma que serían suficientes para una momia de un tamaño decente. El hallazgo de más de 200 kilos de natrón es significativo para la profesora Ikram. Esto nos permite hacer una estimación básica de cuánto natrón sería necesario para momificar a un ser humano. En la KV-63 es donde encontramos por primera vez la respuesta de cuánto natrón se empleaba. Independientemente de si se usaba o no todo para una persona, si se usó todo para Tut o si se usó para alguien más del círculo de Tut, tuvo que ser en ese periodo. En 2006, cuando la profesora Ikram encontró tejido humano mezclado con el natrón, lo interesante es que hemos recuperado partes del cuerpo de alguien, tejido humano.
Puede que estuviera manipulando los restos mortales del propio Tutankamón. Tres años después, su investigación podría desvelar detalles del ritual más importante de la existencia de un faraón. En el Valle de los Reyes, los científicos han comenzado a desentrañar los secretos de la KV-63, desvelando el mundo oculto de los embalsamadores del antiguo Egipto. El objetivo de la momificación era conservar el cuerpo para la eternidad, de forma que el fallecido pudiera hacer el viaje a la otra vida. Se trataba de un ritual meticuloso. Hay que examinar todo lo que hemos encontrado en vasijas y sarcófagos para ver cómo enriquece el conocimiento sobre la momificación. El análisis de la profesora Salima Ikram ha arrojado luz nueva sobre el trabajo de los embalsamadores. Sabemos que eran muy cuidadosos secando los orificios nasales, algo a lo que no sabíamos que prestaban atención. Introducían bolsitas en la nariz y tenían utensilios para limpiarla. Ahora se sabe que los embalsamadores secaban la nariz después de haber extraído el cerebro a través de los orificios nasales. Después extraían los órganos internos, limpiaban las cavidades corporales, las secaban con natrón y las rellenaban de materiales como cascarilla y trapos. Tenemos bolsas de natrón de diferentes formas que se colocarían en lugares diferentes. Por tanto, las diversas formas dependerían del lugar del cuerpo en el que se fueran a introducir, algo que desconocíamos. Además de ciertos aspectos del ritual funerario, como las bandejas de barro. Obviamente las hacían con barro fresco, les daban forma y después las usaban como parte de este ritual funerario. Después, mientras aún estaban húmedas, las estrujaban y las tiraban en las vasijas. Aún se pueden apreciar las marcas y las huellas de los dedos, de los pulgares de la gente que las usaba y las tiraba, además de algunas marcas de cuando las hacían, como pequeñas hendiduras en las esquinas. Una serie de artículos enigmáticos que nos ayudan a entender el proceso. El proceso de embalsamamiento requería muchos tipos de receptáculos. Hoy tenemos el plástico, pero en el antiguo Egipto solo tenían vasijas y cajas, así que tenían que guardar todo en vasijas. Estas vasijas contenían los preparativos de los embalsamadores. El cadáver se deshidrataba con natrón durante 6 semanas. Después, los embalsamadores ungían el cuerpo con aceites y resinas para desodorizarlo, curarlo y perfumarlo. Lo interesante es que traían los aceites, los ungüentos y las resinas en recipientes. Después los machacaban de forma ritual y los introducían en otros recipientes. Así que tenemos esta especie de historias relacionadas encapsuladas en grandes vasijas. Cada artículo empleado en el proceso funerario adquiría un estatus sagrado. No se podía tirar nada. Los objetos encontrados en las vasijas de almacenaje proporcionan una perspectiva única del ritual de embalsamamiento. Otro artículo fabuloso era el bastoncillo enorme, por llamarlo de algún modo. Un fragmento de junco largo, con lino en la parte superior, que contenía todo tipo de aceites. Y no creo que se usara para iluminar, sino que probablemente lo usaban para esparcir el aceite por partes del cuerpo de difícil acceso. Por tanto, además de las herramientas de corte, tenemos todo tipo de utensilios que usaban los embalsamadores mientras preparaban el cuerpo. La fase final consistía en envolver el cuerpo con tiras de lino. El cuerpo de Tutankamón había sido ungido con una capa de aceites y resina tan densa que se pegó rápidamente al sarcófago. En 1922, Howard Carter lo cortó con cuchillos calientes y fue entonces cuando desenvolvió al rey. Ahora, una generación nueva de arqueólogos ha mejorado nuestro conocimiento sobre la vida en el antiguo Egipto de una forma totalmente diferente. No han llevado a cabo una búsqueda del tesoro, sino una investigación forense. El Dr. Shaden y su equipo han mejorado nuestra comprensión del proceso por el cual los faraones accedían a la otra vida. A pesar de que no es la tumba de un rey y no contenía ninguna momia, el hecho de que sea la primera tumba encontrada en el valle desde Howard Carter nos ha proporcionado una satisfacción inmensa. Y eso
Es algo con lo que puedo vivir. Cuando descubrieron la KV-63, el Dr. Shaden esperaba que tuviera alguna relación con la realeza. Este es el Valle de los Reyes, un camposanto de los faraones. Los nuevos gobernantes del reino, como Ramsés y Seti, fueron enterrados aquí. El Dr. Shaden encontró esa relación de la realeza con los objetos en similitudes que no había visto nunca. Incluso sin contener un cuerpo, la KV-63 estaba claramente conectada con la realeza. Uno de los primeros hallazgos del arqueólogo fue un pequeño sarcófago de oro. Es una preciosidad. Esto se hizo en un taller real para un miembro de la realeza. Después, las almohadas que ocultaban el pequeño sarcófago resultaron estar confeccionadas con lino de altísima calidad. Están hechas de un lino de una calidad que se usaría en una casa real. No había visto nunca nada igual. Los sellos de barro ayudaron a identificar la época en la que se cerró la KV-63. El primer sello databa de un periodo breve durante los reinados de Akenatón y Tutankamón. Después, el Dr. Shaden descubrió un segundo sello, que ofrecía una conexión directa con el reinado de Tutankamón. Unos sellos prácticamente iguales habían sido encontrados en su tumba. Los fragmentos de una vasija de vino proporcionaron aún más pruebas. No hay duda sobre la fecha de cierre de la 63. Solo es cuestión de si hablamos de 1337 o 1334. Eso es a lo que nos enfrentamos. Podría ser durante la época de Tut o justo después, pero esa es la época. La KV-63 es de la época de Tutankamón. Los objetos encontrados eran utensilios de los embalsamadores. Creo que ahí no hay nada. La cámara había sido un escondite de los embalsamadores y podría incluso haber pertenecido al niño rey. Este escondite puede cambiar de verdad lo que sabemos sobre la momificación y los rituales funerarios. Por tanto, podría reescribir este aspecto de la historia de Egipto. La KV-63 es única. Su descubrimiento ha brindado a los arqueólogos la oportunidad de viajar más de 3000 años atrás en el tiempo para descubrir algunos de los mayores secretos de los faraones. En la KV-63 tienes esa imagen congelada en el momento en el que los embalsamadores pararon de trabajar y lo recogieron todo. Igual que en la tumba de Tutankamón, donde hay todo lo que él necesitaría para vivir para siempre. Comida, bebida y demás están como congelados allí para la eternidad. Como Howard Carter hace más de 80 años, el Dr. Shaden y su equipo han accedido al misterioso mundo de Tutankamón. En 1922, el descubrimiento de la tumba intacta del faraón causó sensación por todo el mundo. Hasta hoy, su vida y su muerte continúan fascinando. Y el misterio de la KV-63 es solo el último capítulo en esta saga de 3000 años de antigüedad.